Hola a todos, sean bienvenidos al primero de los 4 encuentros que tendremos para prepararnos para la fiesta de Corpus Christi. Cada reflexión estará acompañada de cada uno de los diáconos de nuestra comunidad de Santos Pedro y Pablo. Hoy vamos a reflexionar sobre la dimensión social de la Eucaristía. ¿Qué tendrá que ver la Eucaristía con el compromiso social y político? ¿Cómo se relaciona la Iglesia con el Estado, con la sociedad y la comunidad política? ¿Y qué rol juegan los cristianos en esta relación? ¿Y cuál es su aporte? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder en estos minutos, con el fin de profundizar en nuestra vocación cristiana. Vamos a dedicar un poco más de tiempo al compromiso social político de los laicos. Estamos viviendo tiempos difíciles y nos apremia preguntarnos qué podemos hacer, pero también es importante preguntarse desde dónde y cómo hacerlo. Pensemos juntos y encaminémonos a encontrar la respuesta a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. Son pocos minutos, pero trataremos de llegar a algunas certezas y de dejar espacio a más preguntas, a la meditación y al diálogo con el Señor, también en medio de la acción. Comencemos. Bien, partamos de algunas bases para así meternos de lleno en el tema. Primero, como Iglesia nuestra misión es evangelizar. Es la tarea que nos encomendó Jesús y que confirma el Espíritu Santo. Segundo, para resumir vamos a distinguir, no dividir ni separar, lo que es la celebración de la liturgia, en especial la misa, de las otras obras que realizamos, ya sean trabajo, estudio, servicio, etc. Lo podemos llamar la fe creída, celebrada y la fe vivida. Tercero, en la Iglesia existen distintas vocaciones por medio de las cuales seguimos a Jesús y emprendemos de su mano el camino de santidad. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en la vocación laical, que calculo es la vocación de la mayoría de los que están viendo este video. Cuarto, también vamos a distinguir la Iglesia de la sociedad, del Estado y de la comunidad política. Son distintas, aunque estén relacionadas de alguna manera. Y quinto, cuando hablemos de la Iglesia, hablaremos de todos los fieles, cada uno según su condición. No haremos referencia solamente a la jerarquía eclesiástica. Dicho esto, entonces comencemos con nuestro tema. El Concilio Vaticano II dice que la liturgia es cumbre y fuente de toda la vida de la Iglesia. El concilio utiliza esta imagen de la cumbre y de la fuente para mostrar que toda la actividad de la Iglesia, de cada uno de nosotros, tiende a la cumbre que es la celebración comunitaria en la liturgia, en especial la Eucaristía, la cual es la máxima acción que podemos realizar. Allí se da el encuentro con Dios, por Cristo, con Él y en Él, en el Espíritu Santo, en comunidad. También es la fuente de donde brota toda su fuerza. La vida de la Iglesia es dinámica. Nos reunimos y entramos en movimiento, salimos. Regresamos a alabar a Dios y volvemos a salir. La fe que creemos y celebramos es la fe que estamos llamados a vivir. La Eucaristía que recibimos nos alimenta, fortalece y transforma en lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a anunciar con la vida lo que recibimos y somos. El encuentro comunitario con Dios nos impulsa a salir al encuentro de los demás hermanos. Y el encuentro con los hermanos nos mueve al encuentro con Dios. Lo uno no puede ser sin lo otro. Estamos llamados a amar a Dios y a los hermanos. Y así lo pedía San Pablo. Del encuentro comunitario con Dios en la Eucaristía, brota la fuerza de toda la acción de la Iglesia, habíamos dicho. Al recibir a Jesús, vamos teniendo sus mismos sentimientos, los sentimientos de su corazón. Jesús siente compasión por quienes sufren, lo vemos en muchos pasajes del Evangelio. Se acerca, escucha, sana, libera, enseña, alegra, da esperanza. Jesús tiene una forma de ser y de estar que para nosotros es iluminadora. Él nos muestra el camino, el estilo de toda nuestra acción como Iglesia, sea la que sea. Muchos en el mundo, en la sociedad, están diciendo, aunque no lo sepan, queremos ver a Jesús.
Y nosotros, sin ser del mundo, estamos en él. Y la gran pregunta es, ¿cómo vivir nuestra vocación cristiana en la sociedad? Antes de plantear el compromiso social de los cristianos, vamos a presentar brevemente la relación entre la Iglesia y el Estado, sociedad y comunidad política. No podemos hacer acá una historia de esta relación, pero podemos decir que siempre fue en tensión, con sus momentos de total enfrentamiento, pensemos en las persecuciones, y otros momentos de relación muy estrecha. Sepan disculpar desde ya si falta señalar algún punto importante o somos imprecisos en alguna cosa. Lo que estamos buscando con este breve resumen es señalar un punto. Bueno, dicho esto, prestemos atención a este aspecto que es fundamental. Una de las tantas novedades de la fe judeocristiana es su visión de lo que significa el poder político, qué rol juega y cómo se relaciona con la vida y la fe del pueblo de Dios. Viajemos un poco en el tiempo. Imaginemos al pueblo de Israel antes de Cristo. Mientras la mayoría de los pueblos del mundo que tenían la monarquía como forma de gobierno consideraban a sus reyes como dioses, revestidos de una divinidad que los ponía por sobre los demás. Y además adoraban a muchos dioses, como la luna, el sol, las estrellas. La fe del pueblo de Israel decía: solo Dios es el Señor y nadie más, ni los reyes, ni las estatuas, ni los lugares, ni los astros del cielo, ni los estados, ni los reinos, solo Dios, porque Dios es el creador de todo y todos somos su creación. Y veamos qué dicen algunas citas bíblicas. Yo soy el Señor y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Fuera de mí no hay Salvador. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Los hombres no son más que un soplo, los poderosos son solo una ficción. Puestos todos juntos en una balanza, pesarían menos que el viento. Miren, los sabios mueren lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. Contundente, ¿no? Igualmente hay que decir que llegar a esta certeza le llevó mucho tiempo al pueblo de Israel. Este principio, aunque no lo parezca, es importantísimo, porque puede llegar a configurar la vida de todo un pueblo. Dios es el único Señor y solo a Él se le rinde culto. No por nada es el primer mandamiento. A las autoridades legítimas se le debe respeto y obediencia, como buenos ciudadanos que tenemos que ser, pero es ilegítimo que reclamen o pretendan para sí lo que solo le corresponde a Dios. Y avanzamos un poco en el tiempo y, como era de esperar, este principio trajo tensiones en la época del ministerio público de Jesús. Es lo que lo llevó a la cruz, ni más ni menos. El Señor fue condenado por el poder político extranjero por insistencia del poder religioso local. Igualmente el Señor vence resucitando, pero no según los criterios del poder político, sino a la manera de Dios. El Señor nos enseña: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pensemos en la época de las persecuciones a los primeros cristianos. Ellos se negaban a adorar al César porque decían que solo Jesús es el Señor, y no los reyes ni emperadores. Y claro que esto no les cayó muy bien, que digamos, a los poderosos de ese tiempo. Eran buenos ciudadanos, respetaban las leyes, pero no adoraban al emperador. Y nos salteamos miles de años y llegamos a la actualidad. En el medio pasaron muchas cosas que no podemos resumir acá. En pocas palabras, hubo tiempos de confrontación entre la Iglesia y los estados, otros de colaboración y otros de estrecha cercanía, hasta el punto de que los papas coronaban a los emperadores. Hubo épocas donde los emperadores convocaban los concilios universales, por ejemplo. Aclaro otra vez que estamos resumiendo muchísimo, pero este repaso rápido nos ayuda a plantear este punto, que entre la Iglesia y los estados, comunidad política, la relación nunca fue fácil. Digamos que siempre hubo tensión. Y la tensión no es mala en sí misma, sino que señala que no es una relación sencilla, sin matices. Es compleja, tiene su tira y afloje. Es como caminar de este modo, un difícil pero no imposible equilibrio. ¿Y qué dice el magisterio sobre esto? Veamos. Dice que la relación entre la Iglesia y los estados, comunidad política, es de autonomía e independencia y también de colaboración. Autonomía e independencia. Aunque se expresan en estructuras organizativas visibles, tienen distinta naturaleza y persiguen distintos fines, es decir, que actúan en terrenos distintos.
La Iglesia vela por el bien espiritual de los fieles, en primer lugar, que comienza en el tiempo, sí, pero que apunta a la vida eterna. La comunidad política se encarga de todo lo que tenga que ver con el bien común temporal. Por un lado, es deber de la comunidad política respetar la libertad religiosa de la Iglesia, para que pueda actuar libremente. Y por otro, la Iglesia no tiene competencia directa en el campo político, no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional, ni tiene tampoco la tarea de valorar los programas políticos, sino es por sus implicaciones morales y religiosas. Colaboración. Esta relación no es de total exclusión, sino también de colaboración. Cada una a su modo busca el bien común de todo el hombre y de todos los hombres. Se busca entonces una sana cooperación, y qué bueno cuando esto sucede. Ni la Iglesia puede hacerlo todo, ni tampoco los estados o comunidad política. La clave está en poder cooperar sanamente, y lo más armónicamente posible buscando el bien común, estar al servicio de la vocación personal y social de todas las personas. Claro que en esta relación compleja puede haber defectos y excesos. Actualmente la realidad a nivel mundial es muy distinta. Hay países donde la relación es sana y fructífera, y en otros no tanto. Y en otros directamente la Iglesia es perseguida abiertamente, lo cual nos duele y preocupa. La relación Iglesia-Estado es un tema que da para mucho más, ciertamente, pero seguimos avanzando con el tema. Ahora bien, ¿y qué papel jugamos los cristianos en esta relación en tensión entre la Iglesia y el Estado? Y en especial los laicos. Permítanme anticipar que su tarea es muy importante. Vamos a señalar 4 características del compromiso social de los laicos. Estas 4 características brotan del ministerio de Cristo como profeta, sacerdote, rey y pastor. Como Iglesia vivimos todas estas dimensiones según sea nuestra vocación, recibidas en el bautismo, selladas en la confirmación y alimentadas en la Eucaristía. Todos somos discípulos de Jesús. Dimensión profética. Los laicos están llamados a anunciar el Evangelio especialmente en su vida diaria, familiar y social, a ser testigos de la esperanza en medio de este mundo. Dimensión sacerdotal. Asociados a Cristo con su vida y misión, los fieles laicos consagran su vida a Dios como ofrenda agradable. Llevando una vida santa, consagran y bendicen sus ambientes y la sociedad, siendo sal de la tierra y luz del mundo. Dimensión pastoral. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz. Colaborar con la misión de Cristo, trabajando por la reconciliación, el diálogo, el respeto e ir encaminándonos hacia la fraternidad para avanzar como sociedad. Dimensión real. Jesús durante su ministerio público tuvo una manera de ser y de estar marcada por la entrega de su vida en el servicio. Esta es su forma de ejercer su autoridad como hijo de Dios. Los fieles laicos, según sus carismas y competencias propias, están llamados a buscar el bien común de toda la sociedad mediante sus diversas tareas, ya sea en su profesión, trabajo, estudio, servicios de todo tipo, en todos los ámbitos, también en la política. Los laicos presentes en las estructuras sociales son enviados a sanearlas, coordinando sus fuerzas cuando éstas inciten al pecado, de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan y no obstaculicen la práctica de las virtudes. El compromiso social no está libre de peligros ni de grandes dificultades y oposiciones. Sin embargo, es necesario el compromiso social de los laicos en los ambientes en los cuales viven, trabajan y se desarrollan, ya sea en el ambiente laboral, político, económico, servicio social, con el fin de impregnar de valor moral la cultura y las realizaciones humanas. Realizan una gran obra quienes trabajan incansablemente por la justicia social, animados por la virtud de la caridad, generando las mejores condiciones para el desarrollo digno de todos los miembros de la sociedad, esforzándose en la búsqueda del bien común. Y dice el Papa Francisco, citando a su vez al Papa Pío XI, «Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo, que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común».
De esta manera, cada cristiano, y en especial los laicos, están llamados a vivir su vocación en el mundo, teniendo en cuenta esta relación en tensión que existe entre la Iglesia y los estados / comunidad política. Para no perder el equilibrio, la clave está en que, en primer lugar, miremos la realidad, discernamos y actuemos según el Evangelio. Los criterios de la política, sean del color político que sean, nunca pueden estar por sobre ni sustituir los criterios de la fe y la moral que enseña la Iglesia. Si son legítimos, servirán como medios para buscar el bien común. Servirán siempre y cuando no se apliquen provocando el perjuicio de las personas, ni de sus derechos, ni de su dignidad. Bueno, para ir concluyendo, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Qué tendrá que ver la Eucaristía con el compromiso social? Con todo lo que hemos visto podemos decir que mucho. Veamos. Porque estamos llamados a anunciar la palabra recibida en la Eucaristía, porque estamos invitados a comunicar la bendición que recibimos, bendiciendo con nuestra presencia los ambientes en los cuales estamos, porque somos impulsados a trabajar por la comunión y la paz, la cual recibimos y celebramos en la misa. Recibimos la comunión para comunicarla. Y porque somos movidos a ponernos al servicio del bien común, poniendo todo nuestro esfuerzo, talentos y entrega. Así como Cristo se entrega en la Eucaristía, nos conduce e ilumina con la gracia del Espíritu Santo. Y es así como el encuentro con Dios y con los hermanos en la Eucaristía nos impulsa a salir al encuentro y a comprometernos socialmente con todos nuestros hermanos. Y a la vez ese encuentro con los hermanos puede generar la apertura para el encuentro con Dios. La Iglesia, por medio de sus hijos, sale al encuentro de todos para ir cumpliendo con el deseo de Jesús de reunir a todos los hijos de Dios alrededor de una misma mesa. El anuncio, la oración, el trabajo por la paz y por el bien común no son esfuerzos en vano. Y con estos minutos que compartimos sobre la dimensión social de la Eucaristía, queremos animar y agradecer en especial a todos nuestros hermanos laicos que con su servicio, muchas veces oculto, hacen presente el reino de Dios. Sigamos promoviendo todas las vocaciones, sigamos confiando en el Señor. Él solo necesita de nuestra parte esos 5 panes y 2 peces para hacer su obra. Tenemos la gracia de poder participar y de colaborar en esta misión como Iglesia que camina, peregrina hacia el encuentro definitivo con el Padre. Y bueno, esperamos que haya servido, que haya ayudado a profundizar en nuestra vocación cristiana. Por favor, comenten si tienen preguntas, dudas o si se necesita que se aclare algo. Estamos a disposición. Y no se pierdan la reflexión de mañana. Y demos gracias a Dios por su gran amor y misericordia. Paz y bien para todos.